Buenas tardes. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Alejandro Juárez. Él es estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres. Él es presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas SECIEMBE en el 2021 y hoy nos va a hablar sobre la fisiología cardiovascular. Adelante, Alejandro. Gracias, Luis. Hola chicos, buenas noches. A ver, ¿cuántos somos? Somos 13 personas, ya, perfecto. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Como ya me presentó Luigi, mi nombre es Alejandro Juárez Uyú, soy estudiante del quinto año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, filial Norte. Y bueno, esta vez se me ha pedido que hable un poco sobre lo que es fisiología cardiovascular. En realidad, esto es un tema bastante amplio, es para, pucha, tocarlo en unas 2 horas, pero para resumirlo he intentado concretar algunas cosas importantes, unos puntos importantes de lo que es la fisiología cardiovascular, para que sobre todo puedan llevarse la idea y poder ampliar dentro de las lecturas de sus libros, ¿sí? Luigi, con eso que me hiciste activar, ellos no pueden escribir, ¿verdad? Así es, Alejandro. Ya, perfecto. Entonces las preguntas al final de la ponencia. Ya, entonces ahí está mi correo electrónico en minúsculas, pero y mi número de teléfono, cualquier cosa que me quieran consultar, estoy disponible a responder sus preguntas. Bien, para hablar de fisiología cardiovascular, vamos a, pues evidentemente, tener que hablar de lo que es músculo cardíaco. Y para hablar de todo lo que es músculo cardíaco, tenemos que hablar sobre lo que es, pues obviamente, su contracción y lo que es su relajación, ¿no? Por ende, su potencial de acción y su potencial de reposo. En lo que consta del potencial de reposo, ¿sí? Dentro de las células musculares cardíacas, tanto las auriculares como las ventriculares, y lo que son su sistema de conducción, lo que es, o lo que le llamamos el sistema de conducción del corazón y además su sistema de Purkinje. Bien. En lo que es el músculo cardíaco, como en todo músculo, el músculo parecido al músculo estriado, tiene un potencial de reposo, a lo que le llaman, es como el potencial de descanso, cuando el músculo no trabaja. Este potencial de descanso va de menos 70 a menos 60, 55 máximo, ¿sí? Cuando ésta recibe un impulso nervioso a través de un estímulo externo, en este caso pues es el sistema nervioso vegetativo, como el nervio vago, por ejemplo, va a producirle un estímulo, lo que va a hacer que este potencial de reposo cambie su polaridad. Es decir, de lo que estaba en menos 70 a menos 60, pasa a una fase de despolarización, lo cual le permite a esta subir su potencial, a lo que pasaría de potencial de reposo a lo que es el potencial de acción, ¿sí? Y este sube. Cuando este estímulo eleva ese potencial a un número mayor de menos 55, es donde es, digamos, un punto clave o un número clave para que ya no haya retorno al reposo, sino que tenga que realizar la despolarización sí o sí. Vamos a imaginar, a ver, déjame poner el puntero. El puntero. Ya, ya, a ver, el puntero, el puntero, el puntero, el puntero. Ya, acá está.
Ya. Sí se ve el puntito rojo, ¿verdad? Por favor, confírmeme. Ya, excelente. Entonces, vamos a imaginar que en la fase 4, que podemos ver acá en el gráfico, la masa cardíaca el músculo cardíaco está en reposo, ¿sí? Está en una fase de descanso. Acá, digamos que en el inicio de la línea de la fase 4, este tiene un potencial de reposo de menos 70, que suele ser lo que las bibliografías reportan, ¿ok? Acá viene un estímulo externo por parte del sistema nervioso, lo cual provoca que ligeramente haya un aumento o un cambio dentro del potencial de reposo del músculo cardíaco, lo cual va a permitir que a partir de acá, menos 55, pongámosle, eh, el potencial empiece a cambiar por completo y pase a una fase, lo que le llamamos el potencial de acción, que es básicamente todo esto, ¿sí? Que lo vamos a ir explicando parte por parte en un momento, en la que el músculo, en resumen, funciona, se contrae y produce que el corazón funcione. ¿Ok? Esto es reposo y esto es su contracción. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quiero explicar en lo que trata del potencial de acción y el potencial de reposo. Eso es en cuanto a lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? En lo que consiste el sistema de conducción nerviosa del corazón, vamos a tener dos importantes nódulos, a lo que les vamos a llamar, son una especie de bypasses o puntos claves dentro del corazón que van a permitir una correcta, un correcto recorrido del potencial eléctrico, que no es lo mismo que el potencial de reposo, el potencial de acción. El potencial eléctrico es el estímulo que llega al sistema eléctrico conductor del corazón, sobre todo a dos nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Estos nódulos se encuentran digamos, en un potencial de reposo mucho más bajo que lo que consta el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque este necesita tener una mayor facilidad de hacer una despolarización y permitir que el potencial eléctrico viaje con mayor facilidad o mucho más rápido a través de las fibras nerviosas del corazón y esto permita, por ende, que también se despolarice el músculo cardíaco y produzca la contracción y el correcto funcionamiento del corazón. Entonces, por eso es que las fibras nerviosas o el sistema nervioso conductor del corazón tiene un potencial de reposo mucho más bajo que el músculo cardíaco, para que esto permita una facilidad en su contracción, perdón, en su despolarización y permita con mayor facilidad la contracción del músculo cardíaco. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que me quería referir a la fase de contracción, perdón, de reposo y potencial de acción del corazón. Bien, en cuanto a lo que es, digamos, las fases de contracción del corazón o del ciclo de contracción del corazón, vamos a encontrar cuatro, ¿ok? Lo que es la fase cero, ¿sí? Que la podemos ver bien graficada en esta zona, ¿ok? Ese es lo que le llamamos nosotros la despolarización rápida, ¿ok? Acelerado, ¿ok? Que dura entre 0,5 a 2 milisegundos. Como les estaba conversando, cuando en la fase 4 está en reposo y llega un estímulo, empieza a acelerar de menos 70 hasta que llega al menos 55 y se dispara. Acá es donde empieza, en el disparo es donde empieza la fase cero,
¿Ok? ¿Por qué? Porque ese estímulo permite que se abran principalmente, y esto siempre lo preguntan chicos, canales rápidos de sodio. Los canales rápidos de sodio permiten que haya una despolarización veloz. No sé si recuerdan, o no sé si, no recuerdo la verdad si es que lo habrán podido ver en alguno de los cursos. A ver, permítanme. Al hablar de un potencial de... Sí, lo han de haber visto en lo que es biología, porque para estar acá en fisio ya debieron haber llevado biología. En una célula, disculpen los trazos chuecos, afuera es un potencial positivo y adentro es una carga negativa. Eh, a ver, los que puedan habilitar el chat, me gusta. Luigi, permíteme por favor poder que los chicos escriban, no tengo ningún problema, me gusta que sean participativos. ¿Puedo permitirles escribir? Claro, solamente desactiva lo que te dije. Ya, Ya eres el hospedador. ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una célula en reposo, su carga externa o extracelular es positiva y su carga interna es negativa. Chicos, ya tienen habilitado el chat. Me gustaría que me digan qué ion estamos hablando potasio, sodio, fósforo, cloro, qué ion abunda a nivel extracelular. Me gustaría que por ahí vayan escribiendo en el chat que tienen ahí habilitado. Sodio. Ajá. Bien, Julio. Vamos a tener acá sodio. ¿Ok? Y en el intracelular, ¿qué ion predomina? Potasio. Claro. Entonces, esta imagen, quédensela clara, cuando nosotros tenemos un potencial de reposo. ¿Ok? La célula está así. Potasio dentro, sodio fuera. Yo siempre lo decía NACA, así para acordarme rapidito. Entonces, cuando llega un estímulo, lo que va a producir es que los potenciales, las cargas eléctricas de cada una de las zonas de la membrana, cambie. Es decir, se va a volver así. Ujú. Va a permitir que la membrana externa se vuelva más negativa y la membrana interna más positiva, a una velocidad muy rápida, que es en la fase cero. ¿Esto debido a qué? A que entra de una manera muy rápida y por la abertura de canales rápidos de sodio, entra el sodio y permite un cambio en la polarización de la membrana. Ok, tenemos minutos ilimitados. Entonces va a entrar sodio y sale potasio. Ok, va a ir saliendo potasio de a pocos y termina de entrar sodio. ¿Hola? ¿Hola? Bien, creo que se les activó el audio, no importa. Entonces, esto permite una despolarización rápida de la membrana, que de estar de menos 70, ¿sí? De menos 70, va a pasar a estar a un número cercano a más 20 o más 30 milivoltios, y a lo que comienza la contracción del corazón. Aquí es donde comienza en la fase cero la contracción del corazón. ¿Ok? En los nodos hay una despolarización mucho más lenta porque, bueno, estos son los principales despolarizadores que permiten la circulación de lo que son los potenciales eléctricos a través del músculo cardíaco y necesitan tener una contracción mucho más lenta para tener un funcionamiento más prolongado
a través de los canales lentos de potasio. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Ok? Y quiero que se fijen en el gráfico paralelo que tenemos acá a esta imagen. Este gráfico nos indica, pues, que hay un balance aquí dentro, ¿no? Entonces, acá tenemos el potasio, tenemos el sodio principalmente, la línea punteada de color azul es el calcio. Entonces tenemos que el sodio y el potasio pues están de una manera equilibrada, por así ponerlo. Llega un potencial de acción y miren la velocidad en la que entra el calcio, a diferencia de la velocidad en la que entra el sodio, sale el sodio, ¿ok? El sodio entra a una velocidad muy alta y el potasio a una velocidad relativamente alta, pero menos, en un pico mucho menor que el sodio. Eso le permite una entrada muy rápida y facilitar la despolarización del músculo cardíaco. Bien, continuamos. Después de la fase 0 viene la fase 1. La fase 1 es esto, chicos. Lo que nosotros le llamamos el descenso precoz. ¿Ok? Este piquito es a partir de acá, del punto más alto del gráfico, hasta acá más o menos, hasta antes que se estabilice esta parte, es lo que le llamamos la repolarización precoz. ¿Y esto a qué se debe? A que se inactivan los canales rápidos de sodio, miren acá, como el sodio cae de una manera más rápida, pero ¿qué es lo que sigue entrando? Sigue entrando potasio, pues sigue saliendo potasio, ¿ok? Pero hay un momento en el que se reapertura y mucho más lento y permite que haya una pequeña, digamos, una desaceleración en lo que es el canal de sodio, en la despolarización, y esto permite una repolarización pequeña, pero significativa, lo que lo denomina pues una repolarización rápida precoz. Pues que básicamente, como dice acá, inactiva los canales rápidos de sodio y apertura ligeramente los de potasio. Y esto reduce de lo que teníamos acá, más 30 milivoltios de potencial de acción, a más 10. Se reduce. Y esto es por la inactivación de canales de sodio y la apertura ligera de los canales de potasio. ¿Ok? Y lo podemos ver acá también en la gráfica, ¿no? Se cierran rápido los de sodio, pero el potasio continúa. De ahí continuamos con lo que es la fase 2, lo que nosotros también le denominamos la meseta. Esta parte. La meseta es básicamente, digamos, un punto casi, o un segmento casi plano, ¿sí? Donde se disminuye la velocidad de despolarización. ¿Por qué? Porque imagínense que el corazón se contraiga y relaje de una manera muy rápida. Esto no le permitiría realizar una contracción, digamos, en un tiempo un poco más prolongado que permita que la cantidad de sangre suficiente sea bombeada al sistema circulatorio. ¿Ok? Si lo hiciera así de una manera rápida, sin tener una fase en la que se mantenga contraído, la cantidad de sangre bombeada no sería suficiente. Y por eso existe, o es tan sabio el cuerpo, que existe una fase de meseta, ¿sí? Una fase de meseta en el que el músculo cardíaco está totalmente contraído y permite la salida correcta y eficiente de la sangre al sistema circulatorio general. Entonces, acá disminuye la repolarización y es la fase responsable pues de una duración larga del potencial de acción cardíaco. Se acordarán que a diferencia del músculo estriado, que tiene una contracción y una
relajación mucho más rápida. El músculo cardíaco tiene esta característica que forma una meseta, ¿ok? Forma una meseta y eso le permite una buena contracción y una contracción prolongada que le permita bombear bien la sangre. Aquí continúa pues el intercambio de iones, lo que son el sodio y el potasio, pero sobre todo y principalmente el ion que caracteriza esta segunda fase es los canales lentos de calcio. El calcio, chicos, es fundamental para el funcionamiento del músculo cardíaco, ¿ok? Y sobre todo para la fase 2 o fase de meseta. Eso le permite al corazón tener una contracción mucho más prolongada y que retrase su inactivación o su relajación. Ok, eso es en cuanto a la fase 2. Y podemos verlo acá en el gráfico. Cómo es que el calcio entra a una velocidad rápida, ¿ok? Y justamente coincide su pico máximo con la fase de meseta, ¿ok? Estos dos grafiquitos siempre van de la mano. Me gustan bastante porque los, eh, los señalan muy, muy bien, ¿ok? Siguiendo, ya hemos visto fase 0, fase 1, fase 2. Pasamos a la fase 3, que es la repolarización final. ¿Ok? Una vez que el músculo se ha contraído por completo, ha hecho una repolarización precoz y ha tenido una fase 2 de meseta, donde ha tenido una contracción sostenida a través pues, de canales, acuérdense, sodio rápido, activación de potasio, inactivación de sodio, activación de calcio. Y aquí es donde en esta fase, a partir de acá más o menos, de acá a acá, se inactivan totalmente los canales de calcio, ¿okay? Lo que sostenía la fase 2. ¿No se escucha? Hola, hola. Hola, chicos. ¿Sí se escucha? Ok. Creo que Génesis no se le escuchaba, me decía. Bueno, entonces, en la fase 0 es donde básicamente se relaja el corazón, ¿ok? Después de tener una contracción sostenida en la fase 2, en la fase 3 se relaja, ¿ok? Esto es debido a que se inactivan acá en esta zona, en este punto, totalmente los canales de calcio y se reactivan lo que son los canales de sodio. Entonces, de pasar a una fase de, de despolarización en las que nosotros teníamos, en la despolarización teníamos el sodio dentro, debido a los canales rápidos de sodio, y el potasio fuera, vuelve a su estado, va a empezar a volver a su estado normal, a lo que es ingresar el potasio, sí, ya que salga el sodio. O sea, digamos un sistema contrario. Se restablece el potencial de reposo en esta fase, en la fase 3, como podrán ver, ya va bajando totalmente la curva. Aunque existe pues un exceso aún de sodio dentro, lo cual pues permite una bajada un poco prolongada de lo que es la fase 3, pero que esta se va a estabilizar a través de ¿qué? A través de la bomba sodio, potasio, ATPase. Esto lo deben de haber visto en biología, es, digamos, uno de las bombas iónicas más estudiadas. ¿Se acuerdan cuántos sodios entraban y cuántos potasios salían? A ver, chicos, ahí en el chat. 3 sodios y 2 potasios. Correcto. Entonces, así es como se
repolariza la membrana. Pueden fijarse acá, como en la fase 3 de la meseta, se inactiva los canales de calcio, o sea, empieza a bajar la cantidad de calcio, se abren los canales de potasio, miren cómo va entrando el potasio, y el sodio empieza a salir. Y se empieza a intercambiar a través, y miren cómo es que se van estabilizando, ¿no? Se van a volver un poco una línea mucho más recta para después volver a hacer un potencial de acción, ¿no? Entonces, en eso consiste la fase 3. Y la fase 4, que es el intervalo diastólico, quiere decir que entre contracción y contracción del músculo cardíaco hay una fase de descanso total, de reposo total, en el que se le llama el intervalo diastólico, en el que el corazón se relaja completamente, el músculo cardíaco bombea, 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 pero entre cada contracción tiene una fase de descanso, ¿sí? Esta se da entre el final de un potencial de acción y el inicio del siguiente. Es decir, imaginemos, dupliquemos esta gráfica, pongámosla acá, y una línea que se dibuje entre esas dos, esa va a ser la fase de descanso que va a tener el corazón. Y pues se encuentra en un estado de reposo total, es decir, esta parte. ¿Ok? Entonces, recapitulando, acá para ir borrando. ¿Cómo se borra esto? ¿Cuántas fases en la contracción del músculo cardíaco teníamos? 0, 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? La fase 0, ¿qué significa? Para ir correlacionándolo de una manera sencilla. La fase 4, ¿qué significa? En una sola palabra. La fase 4 definiría lo que es el reposo, ¿no? El descanso. La fase 0, a ver, por acá. La fase 0, ¿qué es lo que indica? Ya, si quieren, cópiense de la diapositiva, al menos leanla, ¿no? La fase 0, ¿qué es lo que significa? Un ascenso rápido en la contracción del músculo cardíaco. ¿Cómo lo definirían? Ya miren, hasta les voy a soplar ya. ¿Qué significa la fase 0, chicos? ¿Cómo lo definirían? Una despolarización rápida. Ajá. Bien, Manuel. Entonces, la fase 0 va a haber una despolarización rápida que se traduce en lo que es la contracción del músculo cardíaco. ¿Qué ion predomina en la fase 0? ¿O qué ion es importante en la fase 0? Ajá, el sodio, correcto. El sodio. Acá tenemos lo que es la fase 1. ¿Se acuerdan? La fase 1, ¿cómo lo definen en una palabra? Acuérdense, si arriba, cuando sube, despolariza, cuando baja, ¿cómo se llama? Despolarización y... No, chicos, yo sé que ustedes pueden. Les soplo, les soplo. No, 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 no. Hay dos palabras. Ajá, Alexis lo dije bien. Repolarización. Pero una repolarización, ¿qué? Porque no se repolariza por completo. ¿Recuerdan el término que les había mencionado? Es una repolarización precoz, porque simplemente es una pequeña curva dentro de la contracción del músculo cardíaco, pero no lo repolariza por completo. ¿Ok? En esta fase, ¿qué ion es el que predomina? Se inactivan totalmente los de sodio. ¿Y cuáles son los que se activan? Aquí en la fase 1.
Yo les voy soplando, les voy soplando. Ajá, el potasio. Bien, José. En la fase 2, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es esta línea recta? ¿Cómo lo habíamos definido? Este es despolarización rápida, repolarización precoz. La fase 2, ¿cómo lo definíamos? Suena como maceta. ¿Meseta? Ajá, la meseta. Y la meseta, ¿por qué ion está, digamos, predominado? ¿Qué ion predomina en esta zona? Exacto, Julio, el calcio. ¿Ok? Y por último, acá se cierra el canal de calcio. Y acá termina la fase 3. La fase 3, ¿cómo lo denominamos? Acuérdense, cuando baja, ¿qué es? Cuando se desactiva el corazón. No, la despolarización es activación. La otra palabra, despolarización y repolarización. Ajá. Anótenlo en un papelito. Siempre suele ser confuso en un inicio, cuando empiezan a llevar fisiología. Despolarización activa, repolarización inactiva. Pónganle así. Despolarización igual activa, repolarización igual inactiva o desactiva, como quieran ponerle, como lo quieran entender. ¿Ok? Y en esta fase 3, ¿qué ion es el que predomina? ¿O cuál ion es el más importante? ¿Qué ion es el que repolariza? Yo les voy soplando, yo les voy soplando. ¿Cuál? Ajá, el potasio. Ok, entonces, y acá en la fase, entre la fase 3 y la fase 4, aún hay un poco de sodio dentro, ¿verdad? Y ese sodio tiene que salir y entrar la totalidad de calcio. ¿Qué bomba es la que trabaja aquí para que haya ese intercambio de sodio y potasio? ¿La sodio y potasio qué? Facilitado a través de proteína. ¿Qué usa? Energía, ¿verdad? Y si usa energía, se llama la sodio-potasio ATPasa. Ajá, ¿ok? La sodio-potasio ATPasa. Entonces, este grafiquito, créanme, que si ustedes lo aprenden bonito, les va a servir mucho, mucho más, muy aparte de ustedes tal vez memorizar cada uno de los datos de cada una de las fases, pero que comprendan principalmente esto, les va a ser bastante útil. Entonces, fase 4, reposo. Fase 0, despolarización, que activa, despolarización activa, con los canales de sodio rápido. Fase 1, repolarización precoz con los canales de potasio. Fase 2, meseta, con los canales de calcio lentos. Y la fase 3, con el potasio, ¿no? Los canales de potasio que regresen al potencial de reposo a la membrana. Y acá, pues para terminar el intercambio de sodio-potasio, se usa el sodio-potasio ATPasa. Ok, acá está todo totalmente graficado por iones, acá por fases. Y pues eso sería todo por lo que es la contracción del músculo cardíaco. Acá hay tres términos que básicamente estos dos son los más importantes, ¿ok? Estos dos. No sé si logran ver. A ver. Estos dos. El periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Alguien puede prender su audio, no tengo ningún problema. ¿Alguien me puede decir qué es un periodo refractario?
o alguien sabe que es un periodo refractario, ha leído, le han soplado, lo acaban de googlear, pero alguien sabe que es un periodo refractario. Pueden decirme no, ¿ah? Con total confianza. Yo sé que ustedes vienen acá también a aprender. Y yo, pues, en algún momento tampoco sabía que era un periodo refractario. No, todavía. No sé. Ya, ya, chicos, perfecto. No, no tengo ningún problema. Pueden decirme con total confianza. El periodo refractario es una fase o una etapa del corazón en la que él recibe un estímulo, ¿ok? El corazón recibe un estímulo y empieza su contracción. Vamos a ponerlo mucho más simple para ya no marearlos con despolarización y repolarización, ¿ok? Pero al recibir ese potencial, se empieza a contraer. Entonces, si viniera otro estímulo a querer hacer contraer el corazón ya no lo recepcionaría o no reaccionaría a ese estímulo. ¿Por qué? Porque ya tiene uno que lo está haciendo funcionar, ¿ok? Y a eso, cuando el corazón no reacciona a ningún estímulo, ese se llama un periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto no reacciona nada al corazón después de ese primer estímulo, ¿ok? Por esta zona, digamos entre estas dos líneas negras, no sé si la ven, donde está el puntero ubicado. En esta parte, el corazón ha recibido o ha reaccionado a un estímulo, ¿ok? Pero por más que nosotros tal vez lo bombardeemos, no sé, de impulsos eléctricos, de estímulos, el corazón no va a volver a hacer una fase o otra contracción, sino que va a terminar hasta su fase de relajación. Pero, sin embargo, imaginemos que ya pasó la segunda línea negra y está por acá, ¿no? Ya está pasando una fase plana. Hay un pequeño segmento en la que le llamamos el periodo refractario relativo. Es decir, el potencial de acción o el potencial que tiene la membrana en este momento, porque son momentos, son milisegundos, si recibe un potencial mucho más alto o más alto, un estímulo más alto del que ya tiene en esta zona, sí va a reaccionar, ¿ok? Cosa que no suele ser, porque en un estado normal debería reaccionar al estímulo normal que le ofrece el sistema nervioso. Pero imaginemos que viniera un estímulo mucho mayor en esta zona, digamos, ¿no? Un susto, el ejercicio, eh, una, una emoción fuerte, por eso es que viene la causa de las arritmias, ¿no? Ajá, aquí es donde se admite otro estímulo. En el absoluto, no, el corazón no te acepta nada, 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 nada. Ni un shot te acepta. Pero en el relativo lo piensas, como que podría ser, si es el que me gusta, si te lo acepto. Pero si no, no. En el absoluto no te lo acepta. Para nada. En el relativo lo piensa. Y en el periodo supranormal, sí. Sí, te dice, sí, dámelo. Te acepta otro estímulo y pum, hace otro potencial de acción y se vuelve a contraer. ¿Ok? Entonces, queda claro lo que son los periodos refractarios, tanto el relativo como el absoluto y, bueno, el periodo supranormal, ¿no? Sí, no, tal vez lo repito. Alejo Una me habla de consulta. shock. Dime, hola Manuel. Ya, hola, Alejandro. Buenas noches. En sí, ¿cuál sería la diferencia entre el refractario relativo y el supranormal? O sea, ambos te admiten, ¿no? Pero específicamente, ¿cuál sería la diferencia? Ya, el absoluto no te acepta nada, no te acepta ningún estímulo. Tú le puedes dar, pero este no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque recién ha salido de una fase de contracción. En el relativo, la fuerza del estímulo tiene que ser mayor al estímulo que ya tiene el corazón. ¿Ok? Es esa medida de que empieza a bajar, ¿no? La curva. Y el periodo supranormal es en el que sí llega un estímulo cualquiera y le permite al corazón volverse a contraer. Esas son las tres diferencias. Este no te acepta ninguno. Esto te acepta si es que el estímulo es más fuerte.
y este te acepta cualquier estímulo, ¿no? Que normalmente tendría que ser el del sistema nervioso. Ya, o sea, en otras palabras, el periodo supranormal, así sea fuerte, o sea, más débil del que ya tiene, igual, o sea, lo acepta al Sí, otro, ¿no? sí. Ujú. No hay, es indiferente el tipo de estímulo que reciba, va a reaccionar. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Bien, chicos, me ha preguntado Manuel, no sé si a los demás les ha quedado claro. Ya vimos lo que es la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y los periodos refractarios. Pueden escribirme sí en el chat, ¿ah? El chat está totalmente habilitado. Si no, me siento solito y no, pues tampoco es así. Ya, gracias, José. Al menos no me siento solo. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las propiedades, ¿ok? Un poco de las propiedades y vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso de conducción nerviosa, perdón, el sistema de conducción nerviosa del corazón. Bueno, ustedes ya han llevado anatomía, ¿no? Entonces sí que voy a hacer por ahí un par de preguntas. Eh, a ver, el corazón recibe estímulos del sistema nervioso a través del nervio vago, ¿ok? Principalmente. Y los estímulos van a ir, en primer lugar, al nódulo sinusal, que es básicamente la parte del corazón que determina el ritmo de contracción que va a tener el corazón. Es decir, este nódulo sinusal, a través de los estímulos que recibe, determina si el corazón late de manera normal, late de manera lenta o late rápido. ¿Ok? Este nódulo sinusal lanza los potenciales eléctricos a través de los haces intraauriculares, ¿sí? Tanto laterales como medios, posterior, para obviamente difundir el potencial eléctrico a través de las aurículas y provocarles lo que es el potencial de acción, es decir, que las aurículas se contraigan. ¿Ok? Una vez que viaja el potencial eléctrico a través de estas fibras intraauriculares, va a llegar acá, a un nódulo. El nódulo que se llama el nódulo aurículo-ventricular o nodo AB, como lo encuentran en la bibliografía. Y este nodo aurículo-ventricular tiene una característica que va a frenar, es decir, el potencial eléctrico cuando viaja, viaja rápido, ¿no? Baja, bum, 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 y llega al nódulo AB. Y aquí en el nódulo AB, como que dice, ya, hay que hacer una pausa. ¿Por qué creen ustedes que hace esta pausa? Esta pausa la hace para que la sangre que estaba en las aurículas, ¿ok? Como las aurículas en este momento se están contrayendo, ¿sí? Es decir, están vaciando su sangre, tengan el tiempo suficiente para vaciar la sangre necesaria a los ventrículos. Para eso hace esta pausa tan importante el nódulo aurículo ventricular. ¿Ok? Entonces, esta pausa la hace para que las aurículas, la sangre que tenían acá, se contraigan y la pasen a los ventrículos. ¿Ok? A través, pues, de las válvulas. ¿Cuál es la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? ¿Cómo se llamaba? La válvula que está acá. La mitral. No, la tricúspide. Ajá, la tricúspide, chicos. Acuérdense, derecha tricúspide, izquierda mitral. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso, es bastante importante. Mitral izquierda, tricúspide derecha. Entonces, hasta ahí todos de acuerdo. Vamos en el nódulo AB. Una vez que hace su pausa, continúa el viaje del potencial eléctrico a través de estas ramas
o este segmento que está por el septo, que es la parte que separa ambos ventrículos, que se llama el haz de His. El haz de His viaja a través del todo el septo interventricular y se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Ok? La rama derecha es una sola, va a viajar por todo el ventrículo derecho y se va a dividir en varias fibras de Purkinje. ¿Ok? Entonces, haz de His, rama derecha, fibras de Purkinje que se van a ramificar a través de todo el ventrículo derecho. Y en el ventrículo izquierdo se dividen en dos. ¿Ok? La rama anterior y la rama posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Igualmente, cada una de las ramas del haz de His izquierdo se van a ramificar en, pues, cada una en sus células, en sus fibras de Purkinje respectivas. Entonces, acuérdense siempre, los fascículos, el fascículo derecho es 1 y en el izquierdo del haz de His son 2. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a ver el tema de clínicas, ustedes cuando lean electrocardiogramas, van a ver que les hablan de bloqueos de rama, ¿ok? Los bloqueos de rama son cuando, a ver, déjenme poner la pluma. Cuando, por ejemplo, viene el potencial acá del nódulo AB, viaja a través de las ramas, pero imaginemos que la rama derecha está dañada. No permite que el potencial siga viajando, ¿sí? Entonces, la contracción del ventrículo derecho va a demorar y eso se traduce en un bloqueo de rama derecha, ¿ok? Igualmente, cuando se bloquea la rama izquierda por completo, va a demorar en la contracción del ventrículo izquierdo. Pero imaginemos, a ver, voy a hacer una rama por acá. Imaginemos que esta es la rama posterior, ¿ya? Esta es la anterior y esta es la posterior. También van a poder escuchar lo que son los hemibloqueos de rama. Es decir, si se bloquea acá o si se bloquea aquí por un daño X que podría suceder, ahí es donde van a escuchar hemibloqueos. Acuérdense, los hemibloqueos son únicamente cuando hablamos de rama izquierda. Cuando hablamos de rama derecha es bloqueo de ramas, nada más. En bloqueo de rama izquierda también se produce cuando se bloquean pues totalmente el haz izquierdo de His. Y los semibloqueos son ambas ramas, tanto anterior como posterior, de la rama izquierda. No sé si los he mareado o prefieren que les haga un gráfico un poco más explicado. Se los explico Por mejor. favor, ¿podrías repetir Sí. lo del aire? No hay problema, a ver. Vamos a poner pantalla negra. Ya. Imaginemos, ustedes tienen acá la parte ventricular del corazón, ¿ok? Derecho, izquierdo. Bien. Entonces, por acá van a venir acá está el nódulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el nódulo que estaba por encima de los ventrículos? AB, el nodo Ajá, aurículo aurículo ventricular. ventricular, correcto. Este lanzaba una rama, o bueno, dos, como el haz de His, que se divide en dos. El haz de His derecho, ¿ok? Que va a despolarizar todo el ventrículo derecho. Y el haz de His izquierdo, la rama izquierda, que va a despolarizar todo el ventrículo izquierdo. Pero la rama izquierda se divide en dos, la anterior y la posterior. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí. Hasta ahí vamos claro, perfecto. Entonces,
Se supone que en una situación normal, el potencial eléctrico debería viajar sin mayor problemas a través de estas ramas, ¿ok? Despolarizando completamente ambos ventrículos. Pero imaginemos que hay un daño a este nivel en la rama derecha. ¿Ustedes creen que el potencial podría viajar a través de acá? Si esta rama está lesionada, no funciona, ¿ok? A eso le llamamos bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque como está dañada, no va a permitir que el potencial siga viajando a través del resto de la rama. Entonces el corazón va a necesitar buscar otras vías para poder despolarizar esta parte del ventrículo derecho. ¿Bien? ¿Hasta ahí van claro? Sí. Ya. Ok. Entonces, si antes de la ramificación en la parte izquierda sufre un daño la rama, ¿eso qué se va a llamar? Un bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Entonces, en ambas ramas se produce un bloqueo de rama cuando hay una lesión. Y de igual forma, las fibras van a tener que buscar alguna otra forma de despolarizar este ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero la rama o el haz de His izquierdo, yo les he dicho que se dividen en dos, el anterior y el posterior. ¿Qué pasa si... A ver, en todo caso, ¿qué pasa si es que... A ver, voy a borrar esta parte. Ojalá. No, se borró. Bueno, F. ¿Qué pasaría si es que hay una lesión a nivel de la rama posterior? Si son dos ramas, esto le llamaríamos un hemibloqueo de rama y se le da el nombre, ¿no? Depende de la rama posterior, porque es la mitad de toda la rama, porque se bifurca. Y si se bloquea acá, es un hemibloqueo de rama anterior. Y Alejandro, o bueno, a ver, voy a dar un nombre al azar. A ver quién está por ahí. A ver, no sé. Aiza. ¿Quién es Aiza? Yo, No sé si... Ya. Entonces, ¿por qué se llaman hemibloqueos y por qué la rama derecha no tiene hemibloqueos? eh, bueno, se llaman bloqueos porque como solamente el daño va a ser en alguna de las dos, tal vez en la Ujú, anterior o en la posterior, sería la mitad, ¿no? De ujú. bloqueos. Y como Claro, en la derecha solo hay uno, sería un bloqueo total. por supuesto. Bien, pero excelente. Creo que hasta ahí se ha entendido de manera clara porque solamente la derecha tiene bloqueos y la izquierda sí tiene bloqueos y hemibloqueos. Bien, ¿se ha entendido esta parte? Por favor, dejármelo en los comentarios. Sí, no, tal vez. Excelente, ya. Si Manuel lo entiende, lo entendemos todos. Regresamos entonces a la otra pantalla. Bien, entonces, recordando un poquito, está oxidado Manuelito, dice. Recordando, eh, entonces, ¿por dónde empieza el sistema de conducción eléctrico del corazón? En el nódulo sinusal. Ajá, el nódulo sinusal, que es básicamente el bypass que estoy hablando. Marcapaso. El marcapaso principal del corazón, ¿ok? Este nódulo es muy importante. Viaja a través de las fibras intraauriculares, ¿a dónde? Al nodo AB. Ajá, ¿y qué característica tenía el nódulo AB? ¿Qué es lo Que que hace una realiza? pausa Ajá, ¿y para por qué hace que, la pausa? para que la sangre que se encuentra en las aurículas pueda descender a los ventrículos. Ujú, correcto. Viaja de ahí el potencial a través del haz de His, que ya lo explicamos, ¿no? El haz de His rama izquierda, haz de His rama derecha. La rama derecha es una sola
y la rama izquierda se bifurca en dos, ¿no? Posterior y anterior, y ya pues todo lo que hemos explicado de los bloqueos. Bien, entonces ha quedado más que claro, creo yo, este Alejandro, punto. una Hola. consulta. Cuando dices, o sea, que el haz de His luego se divide en el derecho en uno y la izquierda en dos, o sea, ¿te refieres a las fibras de Purkinje? No, a ver. O Sí, déjame explico bien esta parte. sí, por favor, gracias. Voy a volver a cambiar de pantalla. Ah, chicos, si tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de preguntarme. Yo no tengo problema de tomarme 5 minutos más, ¿ok? Entonces teníamos el nódulo AB, ¿ok? Básicamente, disculpen, un día de estos me voy a comprar una de esas tabletas en las que se puede dibujar. De acá sale lo que es el haz de His, ¿ok? Y el haz de His se divide en dos. Haz de His derecho y haz de His izquierdo, ¿ok? El haz de His izquierdo se divide en dos ramas, la rama anterior y la rama posterior, que ya eso lo hemos venido repitiendo. El haz de His derecho directamente se ramifica en varias fibras, y esto es lo que les llaman las fibras de Purkinje. Es decir, por acá van a salir un montón de fibras que se van a repartir a través de todo el ventrículo. Fibras pequeñas con mayor ramificación, por acá, como un arbolito, que no me daría la vida de terminar de dibujarlo. Sin embargo, el haz de His izquierdo se ramifica en dos, ¿no? El anterior y el posterior. Y estas son las que sacan las células o las fibras de Purkinje. Pues obviamente se van a ir ramificando, ¿no? Se ramifican a través de todo el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Quedó Ah, claro? sí, muchas gracias, súper claro. Ya, perfecto. Entonces, ahí cómo volvía. Ok. Ya, perfecto. Entonces, ya hemos visto lo que es el sistema de conducción del corazón. Y el corazón tiene propiedades, ¿ok? Tiene propiedades que lo caracterizan de otros sistemas musculares que existen en nuestro cuerpo. Y se los tienen que aprender, porque si ustedes llegan a conocer al doctor Coáguila, espero que lo conozcan. El doctor Coáguila los va a tener locos con estas propiedades, se los va a preguntar 24/7. Bien, el automatismo, que es la propiedad del corazón, ahí no se ve el puntero, perdón. El automatismo, que es la primera propiedad, que es que el corazón puede generar su propio impulso nervioso a través del nódulo AB y que recorra todo el sistema de conducción que ya hemos repasado. ¿Ok? El ionotropismo, que es la capacidad del corazón de contraerse con una fuerza tal que puede, expulsar o eyectar, la palabra es eyectar, la suficiente sangre, tanto al sistema pulmonar, sistémico, de las aurículas a los ventrículos, etc. Es decir, ionotropismo es igual a fuerza de contracción. El cronotropismo, dado principalmente por el nódulo sinusal como marcapasos, como bien mencionaron, se refiere a la frecuencia cardíaca del corazón. El batmotropismo es la capacidad de cada una de las fibras, tanto musculares como nerviosas, de poder excitarse. En el buen sentido, que tener la capacidad de ser excitadas y cumplir su función tanto en las fibras nerviosas de dejar que discurra el potencial eléctrico y de las fibras musculares de despolarizarse y contraerse por ende. El dromotropismo, la capacidad de conducción de las fibras nerviosas para conducir todo el sistema eléctrico y poder contraer la masa cardíaca del corazón. Y el usotropismo,
la capacidad de relajación del corazón. Es decir, una vez que se contrajo, tiene que pasar por una fase diastólica de relajación y descansar el corazón. ¿Ok? Entonces, anótenlo. Estos son básicamente palabras claves para que puedan entender cada una de las propiedades del corazón. ¿Ok? Automatismo, generar impulso propio, ionotropismo, fuerza de contracción, cronotropismo, frecuencia cardíaca, vasmotropismo, excitabilidad, dromotropismo, capacidad de conducción, y lusotropismo, capacidad de relajación del corazón. ¿Pueden ponerme un ok en el chat cuando terminen de anotarlo? Ok. Ya, entonces, continuamos. ¿Cuántos diapos vamos ya? Creo que vamos 4. Llevamos hablando como 1 hora. Ya. Siguiente concepto que van a verlo por todos lados cuando lleven cardiología o fisiología cardíaca. Cuando lleven fármacos, sobre todo, ¿no? Para que sepan dónde utilizarlos. La precarga y la postcarga. A ver, voy a cerrar el chat un rato porque necesito ver los gráficos. La precarga, nosotros estamos hablando del grado de estiramiento de las fibras cardíacas antes de la sístole. Y la postcarga es la fuerza de contracción ventricular con la que se expulsa la sangre. ¿Ok? Lo voy a hacer en un gráfico. Voy a cambiar la pantalla. A ver. Entonces, nosotros tenemos el corazón, ¿ok? Como una especie de bomba, ¿ok? Lo tenemos así. Tenemos las cámaras auriculares ventriculares. Entonces, el corazón tiene 2 fases en lo que le llamamos el ciclo cardíaco. ¿Ustedes saben cuáles son esas 2 fases? Sístole y diástole. Ajá, la sístole y la diástole. ¿La sístole qué significa? En una palabra. Contracción, creo. Ajá, y la diástole una relajación, por ende, ¿no? Entonces, cuando está relajado el corazón, es cuando empieza a recibir sangre del sistema, tanto, de todo el organismo sistémico y del pulmonar, ¿ok? Y se empieza a llenar de sangre, se llena de sangre, todos los aurículos, ¿no? Y por difusión, no es difusión, por un paso pasivo, también pasa un poquito de sangre hacia los ventrículos, ¿ok? Cuando empieza la despolarización a través del nódulo sinusal, vamos a cambiar de pluma, ¿sí? A través del nódulo sinusal empieza a recorrer el potencial eléctrico, se empiezan a contraer, y esto permite que mayor cantidad de sangre pase de las aurículas a los ventrículos. ¿Ok? Termina de pasar lo que habíamos hablado, ¿no? Que termine de pasar la sangre. Entonces, en este momento nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un corazón con las aurículas casi vacías, porque ya habían cumplido su función de contracción, y los ventrículos llenos de sangre. ¿Ok? El grado de distensión que esta sangre produce en las paredes del corazón se llama una precarga. Antes de que se llene, digamos, este es un ventrículo, ¿ya? El ventrículo está así.
Una vez que pasa la sangre, el ventrículo está así, lleno. ¿Ok? El máximo grado de estiramiento del ventrículo le denominamos precarga. ¿Ok? Por eso decía el máximo estiramiento de las fibras musculares cardíacas. La fuerza de contracción que ejerce el ventrículo para poder eyectar esta sangre, ya sea al sistema pulmonar o al sistémico, lo llamamos poscarga. ¿Ok? Precarga es el llenado y la fuerza de eyección es la poscarga. ¿Queda claro esos dos términos? Lo vuelvo a repetir. Sí, no, tal vez se durmieron, los aburrí. Y dijiste precarga, llenado y poscarga. La fuerza que ejerce el ventrículo para que la sangre salga. Ok, La Alejandro, precarga gracias. llena. Sí, por favor, José, ¿lo repito? Sí, ya. Ok. Sí. Entonces, imagina que tú tienes el ventrículo en relajación, ¿no? Imagina lo que el ventrículo es un globo, ¿ok? Entonces, empieza a llenarse de sangre de manera pasiva y después de una manera mucho más activa por la contracción de las aurículas, ¿no? Entonces, empieza a llenarse de sangre, se llena de sangre, se llena de sangre y se termina en por así decirlo, como si llenaras un globo de agua, ¿no? Se infla, se infla, se infla, pero de sangre. El grado máximo de distensión que tiene el ventrículo se le llama precarga. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claro, José? El grado de distensión que tiene el ventrículo al llenarse de sangre se llama precarga. ¿Sí, José? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, una vez que se termina de cargar de sangre, porque no todo el tiempo se está cargando de sangre el ventrículo genera una fuerza, ¿sí? La masa cardíaca genera una fuerza. Es como si tú apretaras el globo después de haberlo llenado. ¿Eso que produce? Que el contenido del ventrículo se eyecte, ¿ok? Y salga. Esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza que hace que el ventrículo se contraiga se llama poscarga. Entonces, recordemos, la precarga viene a ser lo que es el llenado y la poscarga, la fuerza que permite eyectar el contenido. ¿Quedó un poco más claro, José? Sí, ya, perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, precarga, poscarga, término que lo van a ver hasta en la sopa, hasta cuando lleven clínicas van a poder ver eso. Porque si no hay una correcta precarga, no hay un correcto volumen de sangre que se eyecte al sistema, al todo el cuerpo, y si no hay una correcta poscarga, no hay una fuerza que eyecte la suficiente sangre al cuerpo. Son términos claves para poder entender algunas patologías en cardiología. Entonces, a ver, un segundo. Ya, entonces, disculpen la interrupción. Entonces, donde tenemos este gráfico, ¿ok? Donde tenemos este gráfico, acá tenemos lo que es la tensión muscular y aquí la longitud del músculo.
En la parte de la precarga, miren cómo se empieza la tensión muscular a aumentar a medida que la longitud del músculo aumenta. ¿Ok? Y al momento de la contracción, acá por ejemplo, en la precarga empieza a aumentar la longitud del corazón. Es decir, hay una mayor magnitud en lo que es la distensión de la masa cardíaca. Para no marearlos mucho, en este grafiquito vamos a quedarnos con... Esto sería explicarles un poco más detallado, pero para no marearlos mucho, vamos a dejarlo con la explicación que habíamos hecho. Factores que incrementan y disminuyen lo que es la precarga y la poscarga. Por ejemplo, el aumento del retorno venoso, la precarga la aumenta. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sangre, mayor distensión va a tener la masa cardíaca. Es como si tú a un globo estás acostumbrado a echarle o a llenarlo de 1 litro de agua y de la nada le empiezas a llenar de 1,5 litros. La longitud va a ser mayor al momento del llenado, ¿no? También durante la inspiración hay un mayor llenado, durante durante la actividad muscular, el tono venoso incrementado, el aumento del volumen de sangre, puede ser de repente cuando se les hidrata a las personas, se les sobrehidrata, hay una mayor cantidad de volumen sanguíneo, hay una mayor cantidad de retorno venoso, e incrementa la precarga. Pero siempre, acuérdense, toda cosa que aumente el retorno venoso, ¿sí? Todo lo que aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. ¿Y qué lo disminuye? Si el aumento de retorno venoso lo aumenta, ¿qué disminuye la precarga? La disminución del retorno venoso. Por acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué también disminuiría la precarga? Pues una enfermedad de las válvulas, tanto la tricúspide como la bicúspide, ¿no? Lo que le llamamos nosotros la estenosis, o sea, un estrechamiento de la válvula, no permite que la suficiente sangre pase del aurículo al ventrículo, por ende el ventrículo no va a tener un correcto llenado. Una estenosis aórtica también va a permitir que no haya una precarga normal, y una taquicardia atrial que no permita que la aurícula se contraiga de una manera suficiente para que pueda pasar la sangre del aurículo al ventrículo. Pero principalmente estos dos. Siempre recuerden, el retorno venoso es lo que principalmente afecta a la precarga. Y en cuanto a la poscarga, pues una resistencia vascular periférica disminuida, porque al haber, por ejemplo, no es lo mismo que la sangre salga del corazón ante un vaso de este tamaño, cuando está contraído, a que pase de este tamaño, porque va a necesitar menos fuerza para que la sangre pueda pasar. Y eso, digamos, la disminución del tono vascular en este momento, o sea, en la relajación de los vasos sanguíneos, permite una abertura del vaso sanguíneo, es decir, es mucho más amplio su diámetro, entonces permite una mayor salida de la sangre, por ende una fuerza menor de la poscarga. ¿Ok? Y de igual forma cuando se incrementa pues el tono de contracción de los vasos sanguíneos. No sé si me dejé entender.
Lo repito. ¿Quedó claro? Acuérdense. Precarga, siempre retorno venoso a la cabeza. Postcarga, la resistencia vascular periférica predomina. Ya, ok. Excelente. Entonces, continuamos para ya no hacerla tan larga. Ya. Esta creo que es la última diapositiva, si no me equivoco. Vamos a hablar de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, como ya lo habíamos comentado, consta de dos fases principales, lo que es la sístole y lo que es la diástole. A ver si estuvieron atentos a la participación. Melanie Romero. Sístole es igual a contracción, como diástole es igual a... Creo que Melanie dejó ahí su chat. Ajá. Sístole es contracción, como diástole es relajación. ¿Ok? Entonces, cuando empieza, siempre se empieza por medio de la sístole. Y es un gráfico muy bien explicado, pero hay que estudiarlo a, ¿cómo se llama? A conciencia, no a conciencia, sino detalladamente. Miren, por ejemplo, en esta parte de contracción muscular, cómo es que hay una línea, digamos, recta. Y primero hay una contracción auricular, una pausa, supone que por acá debería estar el nódulo AB. Hace la pausa, un momento. Dime. Ya, entonces, una vez que se contraen las aurículas, pasan a contraerse los ventrículos y ya. Eso es una parte del gráfico, por ejemplo, que explica la fase de contracción muscular. Y acá pues tienen las presiones, ¿no? Lo que son la presión aórtica, la presión diastólica, la presión de los ventrículos, de las aurículas, los momentos en los que las válvulas se abren y se cierran, tanto la aórtica como la mitral, la parte de los ruidos cardíacos y los volúmenes de sangre que va a tener el ventrículo izquierdo en los distintos momentos del ciclo cardíaco. ¿Ok? Pero vamos a fijarnos primero en la diástole, ¿no? En este momento el corazón está totalmente relajado, está llegando sangre de la sangre sistémica a las aurículas, a la derecha y a la izquierda llega del sistema pulmonar, de las venas pulmonares. Entonces, hay una relajación isovolumétrica, es una relajación ventricular total. Isovolumétrica, ¿por qué? Porque en este momento el volumen de sangre que tienen los ventrículos no, no cambia, no varía para nada. Acuérdense, en este momento hay un cierre total de las válvulas AB, es decir, la tricúspide y la mitral, y también de las semilunares, es decir, de la aórtica y de la pulmonar. O sea, nada sale del corazón, ni dentro del corazón se intercambia sangre. ¿Sí? Ya hay una relajación ventricular. El llenado ventricular es donde ya empieza el llenado, pues, valga la redundancia, de sangre de los ventrículos. En primero, tiene un llenado rápido a través de la apertura de las válvulas mitrales, de la válvula mitral y de la tricúspide, para un llenado del ventrículo, o sea, un paso de las aurículas al ventrículo de sangre, y después un llenado lento del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Sí. Una vez que se llena, se cierran las válvulas y empieza un llenado lento. ¿Pero por qué sigue pasando sangre?
porque las aurículas se mantienen contraídas y esta sangre sigue pasando. Y después pasamos a la fase de sístole, que es una relajación isovolumétrica, ¿ok? Que va a pues, producir una contracción ventricular, pero por ejemplo acá ya no sigue pasando sangre, porque ya acá se cerraron totalmente las válvulas y ya no hay ni siquiera un llenado lento, es decir, el volumen se mantiene constante. Ya hay una contracción ventricular. Al contraerse estas ventrículas, hay dos pasos acá también. El cierre de las válvulas totales de las aurículas ventriculares y el ventrículo se empieza a contraer sin cambio de volumen. Es decir, como ambas válvulas, tanto la AV como la aórtica está cerrada, en el caso del ventrículo izquierdo, no hay por dónde salga esa sangre. Pero sin embargo, el ventrículo empieza a contraerse. Y como no hay por dónde salga la sangre, no hay un cambio en el volumen de sangre del ventrículo. Así que por eso se llama una contracción isovolumétrica. Y la eyección sistólica, pues, es el bombeo de sangre desde los ventrículos, tanto hacia el sistema pulmonar como a los vasos sistémicos. Acá sí hay una apertura de las válvulas semilunares, tanto la pulmonar como la aórtica, y los ventrículos se contraen, disminuyendo el volumen de sangre que contienen. Y eso es en cuanto al ciclo cardíaco. No sé si lo han entendido o prefieren que lo explique dibujando. Si no, se entendió, no se entendió. Alejo, ya tengo sueñito. Ya, vamos a dibujarlo. Ya, pluma, blanco. Ya, vamos a trabajar en base a lo que normalmente los libros estudian, que es el ventrículo, ¿no? Habían dos fases, ¿ok? Habían dos fases. ¿Cuáles eran las fases? Siempre se los voy a Sístole y preguntar. diástole. Ajá, la sístole y diástole. Vamos a empezar por la diástole. La diástole era relajación, ¿verdad? Entonces, los ventrículos están totalmente relajados. Acá tienen un pequeño volumen de sangre, pero mínimo. No tienen sangre el cual contraigan. Pero, sin embargo, la sangre llega de los vasos sistémicos al derecho. ¿A través de qué vena llega De la las sangre? venas cavas. De las venas cavas, tanto superior e inferior. Y al ventrículo izquierdo, ¿de qué vena llega? De las pulmonares. De las pulmonares. Ajá, exacto. Entonces se empiezan a llenar los ventrículos, ¿no? Se llenan de sangre, se llenan de sangre. En este momento, las válvulas, las auriculoventriculares están totalmente cerradas. ¿Ok? Y acá está en una fracción que le llamamos la relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque acá no está pasando nada de sangre. Entonces el poquito de sangre que acá tenían los ventrículos, en su momento de relajación se mantiene, no cambia. Es una relajación isovolumétrica. Cuando ya hay un llenado ventricular como tal, ok, en un segundo paso vamos a ponerlo por acá. Ay. Ok, cuando hay un llenado como tal, es decir, cuando se contraen las aurículas, es decir, las aurículas empiezan a pasar su sangre, tiene dos fases el llenado, ¿ok? El llenado rápido y el llenado lento. Aquí en este momento del llenado rápido, se aperturan las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricúspide, y permiten el paso de la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo del globito que les había dicho? Entonces el ventrículo se empieza
a llenar y se extiende, ¿no? Sus fibras se empiezan a extender. Se llena de sangre hasta que las válvulas se vuelven a cerrar. Pero sin embargo, sigue pasando sangre. A ese llenado se le llamaba llenado. ¿Cómo se le llamaba? Si ya era rápido con las válvulas abiertas, con las válvulas cerradas, ¿cómo se llama? Hola. Llenado rápido y llenado lento. Ajá, bien, José. Entonces, con las válvulas abiertas es un llenado rápido, porque obviamente hay un mayor espacio para que pase la sangre. Y con las válvulas cerradas es un llenado lento. Entonces, el corazón al final de la diástole, chicos, ¿se acuerdan? Al final de la diástole ya tiene sangre. Ya tiene la suficiente sangre en el corazón, en los ventrículos. ¿Se acuerdan la fase de llenado, cómo se le llamaba? ¿Precarga? Ajá, la precarga. Entonces, esto es en cuanto a la diástole. Vamos a ponerlo acá grandecito, diástole. En cuanto a la sístole, entonces nosotros ya tenemos nuestro corazón con las aurículas ya totalmente vacías de sangre, pero los ventrículos bien llenos de sangre. ¿Ok? Llenos de sangre los ventrículos. Entonces, ya pasa de la diástole. ¿Cuál es la siguiente fase? La sístole, que básicamente es su contracción. Tiene una fase que es la contracción isovolumétrica, es decir, que la masa ventricular se empieza a contraer, pero sin embargo, por ejemplo, ¿dónde está? Acá está. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿sí? Y también están cerradas las semilunares. ¿Cuáles son las dos semilunares, chicos? La aórtica y pulmonar. Ajá. Entonces, si las 4 válvulas están cerradas, no tiene por dónde salir la sangre. Sin embargo, el corazón, el ventrículo ya se empezó a contraer para poderlo eyectar. Entonces, como no tiene por dónde salir la sangre, no cambia el volumen. A eso se le llama una contracción isovolumétrica. Iso siempre significa igual, ¿ok? Entonces, isovolumétrica y no cambia. Pero sin embargo, la masa ventricular se empieza a contraer. Y por último, tenemos la parte de eyección. Pues se aperturan las válvulas ¿cómo se llama? Semilunares y la sangre sale de los ventrículos hacia los sistemas, ¿no? La aórtica es sistémico y el pulmonar es el sistema pulmonar. ¿La fuerza, cómo se llamaba la fuerza de contracción del ventrículo? Precarga. No, la precarga era el llenado. La fuerza era Poscarga. la poscarga. Y la sangre que estaba acá se eyecta. Se eyecta y sale. Y de nuevo se vacían totalmente los ventrículos, se relajan y empezamos de nuevo, ¿no? Se empiezan a llenar de nuevo los aurículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, el ventrículo no tiene sangre, de ahí pues se apertura el llenado de los ventrículos, se cierran todas las válvulas, hay una contracción de los ventrículos sin cambio del volumen sanguíneo, y por último se vuelven a abrir y vuelve a salir la sangre. Y de nuevo, todo el ciclo, todo esto es el ciclo cardíaco. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Alejo, me perdí. Ya. Bien, chicos.
Entonces, como les digo, es un tema bastante bonito. Cardio a mí me gusta bastante, es bien chévere, pero es bastante extenso. Y ya, eso sería pues básicamente un repaso de... ¿Cuántos diapos hemos? 1, 2, 3. 7 diapos hemos hecho en casi 1 hora y media. Y eso es básicamente lo de fisiología cardíaca, ¿no? Lo más general que he podido explicarles, o para que cuando vayan a leer el libro, pues digan, ah, Alejo dijo precarga, sí, ya entiendo, poscarga, ya, fase 0, fase 1, ya me acordé de los canales de sodio. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta o consulta, me la pueden hacer con total confianza. Los espero. Si no, ya pues daríamos por concluido la clase. Bien, José no tiene dudas. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguna lámina que les haya quedado dudas? ¿Qué otra clase quieren que les dé? Ahí Paola me quiere explotar. Luigi no sé por qué no me utiliza. Alejo, Dime, Manuel. una consulta, o sea, el guión que hacía que suba, no recuerdo si era potencial de acción, pero subía la línea, era Ya, el sodio. el sodio, y el que lo bajaba era el potasio, ¿no? El potasio, sí. Ya, ese era mi duda nada más. Gracias. Bien, chicos, los demás, solamente creo 2 personas me han dicho que está claro. Hay 12 personas en sala y solo 2 personas me han dicho que está claro. Ya, respiratorio también es chévere. Solo que para eso no tengo diapos, pero sería chévere dictar respiratorio. Bien, chicos, a ver. Maggie. Uy, los Simpsons. Melanie, Romeri, Ruth, Julio. A todos les ha quedado claro entonces, porque no hay preguntas. Bien, chicos. Si no hay más preguntas, creo que daríamos... ¿Te puedo hacer una pregunta respecto Sí, al sistema de conducción? Mencionaste que en el nodo AB como que hace una pausa. Eso se debe a que, o sea, tengo entendido que los nodos tienen como que una cantidad de latidos por minuto. Entonces, ujú. como eso va disminuyendo, ¿te refieres a que eso se va pausando? No, a ver. ¿O qué es lo que...? Sí. Eh, Cuando el nódulo auriculoventricular no es que haga una pausa extensa, la pausa es pucha, milisegundos, que mientras descansa este nódulo, permite, digamos, que se terminen de contraer correctamente las aurículas para que la sangre pase bien, ¿sí? A los ventrículos. Y ahí nomás regresa el sistema de conducción para que también se contraigan los ventrículos. Pero una de las características de este nódulo es que hace una pequeña pausa para que pueda conducir bien el sistema o el estímulo eléctrico. Y eso se relaciona con la cantidad de latidos por minutos que proporciona ese nódulo. Se adapta dependiendo de la frecuencia cardíaca que tiene ¿cómo se llama? El corazón. Ah, ok, Alejandro. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Bien. Cualquier duda, consulta, quieren que les enseñe después de sus maestros porque se van a marear. Yo en fisiología, la verdad, dedíquense a leer sus libritos y a ver videos en YouTube. Explican bastante mejor que algunos doctores. Así que disfrútenlo cuando lo lleven. Es un curso bastante bonito.
precioso, me encanta. Lo que sí no me encanta es fisiología renal, ahí sí no los ayudo. Y neuro, pero de ahí todo es precioso. Entonces, sin más que decir, creo que eso sería todo. Cualquier duda o consulta, sírvanse de escribirme con total confianza a mi número. Me hacen cualquier pregunta y yo les mando un audio explicándoles, siempre y cuando tenga un momento, pero nunca les digo no a los que tienen alguna pregunta. Bien, sin más que decir, creo que eso sería todo, Luigi. O Paola, quien está en la sala. Muchas gracias, Alejandro. Es excelente ponencia la que hiciste hoy. Dice Manuel que cuál es tu... Ah, no. Los libros que recomiendas, dice.